No es cierto, hermanos, que es necesario que a veces a través de muchas tribulaciones heredemos la vida eterna. No es cierto, hermanos, una predicación que predicamos una vez. ¿Qué pasa cuando Dios cambia mis planes? Porque muchas veces tenemos muchos planes y creemos que algo se va a dar, pero a veces Dios cambia mis planes, ¿se acuerdan? Y si usted se acuerda, porque por lo menos lo he dicho por años, lo digo 4 o 5 veces, hay 3 cosas que pasan cuando Dios cambia mis planes. Y tiene que seguir siendo cierto cualquiera que sea el cambio de planes, ¿cierto? Número 1, ¿qué pasa cuando Dios cambia mis planes? 1, en un orden, Dios llama mi atención. Cuando Dios cambia mis planes, Dios lo primero que quiere es que yo no piense nada malo, sino que vaya a hablar con Él. Y Dios está llamando mi atención por un cambio de plan. ¿Qué es lo segundo que pasa cuando Dios cambia mis planes? Dios tiene un plan mejor. Eso ni lo dude. Él dice: yo sé los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal. Y a veces Dios tiene que quitarnos algo, o algo no va a salir, aunque ya estaba listo, porque Dios tiene algo mejor para usted y para mí. ¿Y qué es lo tercero que pasa cuando Dios cambia mis planes? Él quiere que yo siga creyendo. A pesar de que cambió mis planes, Él barató mis planes, Dios quiere que yo siga confiando en Él. Si eso no es cierto, yo dejo de predicar, le digo a Él, porque yo lo he predicado. ¿Cuántas cosas hemos predicado y las tenemos como un rema? Tenemos como un rema que el día malo nos viene a todos nosotros. A todos nosotros nos viene el día malo. Por eso Efesios dice que tomemos toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga el día malo, porque el día malo es algo con lo que usted y yo tenemos que contar. El día malo no es que tal vez venga, es que va a venir. Y solo hay 3 posiciones en que un cristiano está en la vida: o está en el día malo, o acaba de pasar el día malo, o está a punto de entrar en el día malo. Ahora, el problema no es que el día malo venga, son predicaciones. El problema es cómo me agarra parado. Lo que dice Mateo capítulo 7 es: el que oye mi palabra y la pone en práctica. Un hijo de Dios no puede ser un oidor olvidadizo. Si usted no pone en práctica la palabra de Dios, a usted se le va a olvidar en el momento. Una vez que usted considera su rostro en un espejo, dice Santiago, y se va, se le olvida cómo era. Nosotros vemos en un espejo, a través de la palabra, se nos pone como un espejo y decimos: mira, tengo una espinilla aquí de pecado, tengo por acá un moretón, hay cosas que tengo que cambiar, esto que dice la palabra tengo que poner en práctica. Una vez que nos vamos de la palabra y nos vamos de aquí, se me olvida todo lo que tenía que poner en práctica. Santiago dice: se nos olvida cómo éramos. Así que dice Cristo, y debe tener razón, ¿verdad?, en Mateo 7, que el que oye mi palabra y la hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye la palabra y la pone en práctica, Cristo lo compara a alguien sabio, que es a la persona que cuando va a construir una casa es sabia porque edifica sobre la roca. Entonces dice que vienen las lluvias, crecen los ríos porque hubo mucha lluvia, los vientos dan con ímpetu contra la casa, pero ¿qué le pasó a la casa? No cayó. Ninguna casa del cristiano más carga del mundo, del cristiano más fiel del mundo, está exenta de problemas. Toda casa va a recibir problemas, va a tener vientos, va a tener ríos que den contra ella, van a haber lluvias que crezcan. Pero si usted está en Cristo y ha construido sobre Cristo, si oye la palabra y la pone en práctica, usted construyó sobre la roca inconmovible de los tiempos, que es Cristo Jesús, y nada lo va a botar. Yo digo amén. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pero el que oye la palabra y no la pone en práctica, nada más lo oyó, como la mayoría de nosotros, lamentablemente. Le compararía a un hombre insensato. ¿Sabe qué significa insensato? Sin sesos. Insensato significa sin sesos, que edificó su casa sobre la arena. Es más fácil. Una persona es insensata porque edifica una casa en la arena. Y cuando Cristo dice eso, está viendo las partes como los ríos, barranca y eso, que cuando seca el tiempo del verano, el cauce del río se hace al centro, y todo aquello por donde se expandió en el invierno queda en pura arena. Y ahí llega y levanta una tienda de campaña y es muy fácil construir. Esa es una persona sin sesos o tonta. Igual es el que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica. Es igual al insensato que construye sobre la arena. Y le va a pasar lo mismo que al que construyó sobre la roca. Vienen las lluvias, otra vez empieza a entrar el invierno allá por mayo.
¿Qué le pasa a los ríos? Crecen, vuelven a tomar el cauce que tenían antes. La casa que está sobre la arena se la lleva el río y es grande su ruina. Esa predicación sigue siendo cierta porque está en la palabra de Dios, o no vuelvo a predicar, le digo a Lili. Construimos sobre la roca. La pandemia nos enseñó, hermanos, que estábamos construidos sobre la roca. ¿Sabe cuántas iglesias cerraron en Costa Rica durante la pandemia? Más de 600 iglesias. Porque no podían pagar la mensualidad, porque la gente pues ya no cooperaba, ya no estaba yendo a la iglesia, como le pasa a más de uno. Ya no voy a la iglesia, ya no diezmo. No voy el fin de semana, ya no diezmo, zafa, me llevo el ganso. Como si porque esta semana no fuera a la iglesia o no viniera, entonces no paga Goyo, no paga la casa, no paga el carro, no paga. Hay que pagarlo, hermanos. ¿Para dónde cogió uno? Y entonces muchas iglesias tuvieron que cerrar, otras tenían préstamos y tuvieron que cerrar. ¿Sabe qué pasó con la iglesia nosotros? Yo creo que usted lo sabe, aquí estamos. Y nosotros tenemos un préstamo. Nosotros empezamos las aulas de escuela dominical y ahí hicimos un agregado que no estaba en cuenta, que hay que terminarlo, porque ahí hay 3 aulas más para poner, y después ponerles el aire acondicionado, que ya compramos 2, porque los niños tienen que estar tranquilos también. Yo veo gente con abanico, pero usted tiene menos abanico, hermano, porque hay un aire acondicionado. ¿Se imagina en este momento el domingo sin aire acondicionado? Ustedes estuvieron ayer en la iglesia, ¿verdad? Se los advertí, quédense atrás porque adelante. Y de fe ya solo cantar fuego, 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 fuego. Hermano, y eso estaba hirviendo, atizado. ¿O no, vale? Y les advertí, hermanos, quédense atrás para que más o menos se la jueguen. Nosotros tenemos ese préstamo y lo pagamos. No dejamos de pagar ningún mes. No nos acogimos a ningún tipo de trato con la Mutual Alajuela para que nos dieran unos meses, hermanos. Ahora, ¿cómo se ve cuando una obra es de Dios? La Biblia lo dice, lo hemos dicho en las esenciales. Permanece. Permanece. Esa es la base para saber si una iglesia está enferma o no está enferma. No quiero solo tirarle flores a la iglesia ni nada por el estilo, pero en la iglesia vamos a tener de todo. Lo que no podemos hacer es admitir malos testimonios en los que sirven. David lo predicó una vez, yo lo he predicado. Para usted irse a la iglesia, hermanos, tiene que tener algo muy fuerte. Tiene que ser un relajo bien fuerte que no se puede soportar. Y aún así yo creo que usted debería haberlo hablado antes. Porque no es justo, hermanos, que Lili venga un día a mi casa y me diga, me voy. Ahí me compré ese 6. No, me voy. Y yo digo, ¿pero qué pasó? No, ya estoy cansada. ¿Pero de qué? Esto y esto. ¿Pero cuándo me dijo? ¿Cuándo lo hablamos? No es justo. No es justo que la he tratado súper bien un día y tiene aquí en la memoria un día que le dije, mi amor, ¿pero qué es esta cosa? La comida. O algo. Porque todos también a veces contestamos mal, ¿cierto o no? No siempre estamos, ay, cariñito, escúcheme, ¿cómo puedo halagarte? Y no. Hay veces, hermanos, que se nos sale, tanto en mi vida como la de Lili, pero no es justo que me digan algo sin preaviso, digo yo. A la gente hay que prepararla y hay que confrontarla también y decir, pastor, esto y esto no me gusta. Y si sigue, llamamos a los ancianos de la iglesia, como dice la Biblia, porque la cosa está fea. Y si sigue, puede ir. Yo veré si tengo que irme o algo por el estilo. Hermanos, el asunto con todo eso es que hay cosas que suceden en la iglesia y van a seguir sucediendo y seguirán sucediendo. Dios usa cualquier tipo de vaso, ¿está bien? Mi hermano no puede tomar fresco en vasos de plástico, no le gusta, se siente mal, pilla y todo. Y no tiene estómago de misionero. Yo tomo en vasos de plástico, en vasos desechables, en vasos de bambú. El vaso mío para tomar café es un jarro escarapelado. Me encanta tomar ese jarro de loza todo lleno de golpes por todos lados y tomar café. Ahí es donde me gusta tomar café, como los hombres, que me queme los labios. En lo único que yo no puedo tomar nada, Alan, es en un vaso sucio. Y así es Dios con nosotros. Dios usa cualquier tipo de vaso, humilde, de plata, preparado, no preparado. Lo único que Dios no usa es vasos sucios. ¿Estamos? Así que le decía a mi esposita, mi amor, si todo lo que hemos predicado en la vida, todo lo que usted me ha oído predicar no es cierto, me retiro y vuelvo a hacer zapatos como antes.
porque uno no puede estar mintiendo y predicando algo que no cree y que no vive. Y entonces Dios me dio esta palabra acerca de la vida de José, y después me dio el título cuando ya tenía la palabra, y nosotros hicimos una serie sobre las promesas de Dios, ¿se acuerdan? Las promesas de Dios, basada en el libro de Hebreos capítulo 6, cuando dice, hay dos cosas que Dios no puede hacer. Uno, Dios no miente. Y dos, me encantó, Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Las promesas de Dios son un sí y un amén en Cristo Jesús. Y hay más de 7,000 promesas en la Biblia. El problema es que si yo no las conozco, no las uso, no las reclamo. Es como tener un seguro de vida. Se muere el señor, la viejita aquella, se le murió el esposo, siguió pagando el seguro de vida 3 años. Después llegó donde el gerente de la aseguradora y dice, ya no puedo pagar más, ya no me alcanza. Le dice, ¿qué? Es que mi esposo se murió y ya no tengo entradita. Dice, pero ¿hace cuánto se murió su esposo? 3 años. Dice, pero este seguro es para eso. Más bien usted aquí tiene una póliza de $250,000 que le cubre. No podía reclamar la póliza a la cual tenía derecho porque no sabía qué era. Simplemente ella sabía que era una deuda que tenía el marido. Así somos nosotros cuando no conocemos las promesas de Dios. Y el Señor me daba, y el título de la promesa de Dios es un viaje con escalas. La promesa de Dios, un viaje con escalas. ¿Por qué? Si alguno ha viajado en avión en algún momento, sabe que lo más, y la matemática dice que la distancia más cerca entre un punto y otro es una línea recta. Todos deseáramos que nuestra vida fuera una línea recta, sin curvas, sin cuestas ni nada por el estilo. Pero la verdad es que no. La verdad es que nuestra vida es una vida llena de curvas, de altibajos. Y cuando usted viaja, principalmente si viaja por Copa, todos los vuelos de Copa tienen que pasar por Panamá y hacer escala ahí. El primer viaje que yo hice hace como 100,000 años fue a Puerto Rico y estuvimos como 2-3 horas allá en Panamá. Pero como era mi primer viaje, yo podía esperar y estaba que me comía las uñas. Y creo que no había pasado el 911, entonces no había que irse tan temprano al aeropuerto. Es que el aeropuerto que está ahí 3 horas antes hay que estar ahí. Para hacer un viaje de 1 hora a Panamá, el último que hicimos con Sujei y el que fuimos a Los Ángeles también a una capacitación de iglesia con propósito. Estuvimos 4 horas ahí para después hacer un viaje de 6 horas más 3 horas en el aeropuerto. Se nos fueron más de medio día, hermanos, para un viaje que dura 6 horas. Lo más rico sería agarrar aquí un vuelo de Delta o de American y agarrar directo para Los Ángeles 6 horas, pero sale más caro. Cuando eso nos salió como en $300 y nos lo regalaron. Ahora se paga directo de aquí, se paga como $800. La vida, hermanos, no es una vida en vía recta, no es una vida de línea recta, es una vida con escalas. Y así son las bendiciones de Dios. Dios nos da una promesa y para llegar a esa promesa pasamos por diferentes escalas. Cuando estuvimos en la serie, cuando estás esperando un milagro, ¿se acuerdan? Hay 6 fases que tiene un milagro. Cuando usted está esperando un milagro, lo primero que sucede es que usted tiene un sueño. La primera fase para tener un milagro es un sueño. ¿Estamos bien? Tenemos un sueño, pero si yo me sigo soñando con la casa, con el trabajo, con el viaje, es solamente un sueño. El escritor español Calderón de la Barca decía, la vida es sueño y los sueños son. Hasta que usted cumpla la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa de un milagro? Ir en pos del sueño. Entonces salimos y queremos una casa y por lo menos vamos a averiguar quién da préstamos, si yo soy sujeto de un préstamo, si yo puedo hacerlo, si alguien me la da financiada. Cuando compramos la iglesia allá en Lili Los Valles frente al seguro, el Señor nos la financió. Cuando compramos este lote nos lo financiaron. Había que pagar por mes 100,000 colones, que fue un milagro, porque veníamos de un lugar en que no podíamos pagar 8,000 y un mes después estábamos pagando 100,000 aquí. Solo Dios hace al hombre feliz. Así fue, ¿verdad? Y durábamos 3 años pagando y lo pagamos en año y medio. Dios mandó gente que cooperó, hermanos, milagrosamente, gente de plata, y nos bendijo y lo pagamos en año y medio. Así que esa es la segunda etapa. Hay que ir en pos de sueño. Y si usted quiere un trabajo y no sale a buscar trabajo, hermano, Dios me lo va a mandar, porque por fe, mire, usted tiene más fe que San Roque. San Roque yo creo que salía a tocar puertas. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa, cuando usted está esperando un milagro, son las dificultades. Siempre que usted espera un milagro, vienen dificultades a su vida.
Y usted tiene fe, y ya hablé con fulanito, y hablé con esto, y hablé con la otra, y entonces se le complica el asunto, ¿se acuerda? Y entonces usted empieza a dudar del milagro, y a dudar del milagro, y a creer que no se le va a hacer, hasta que llega la otra etapa del milagro, que es peor. Se llama, hermanos, el callejón sin salida. Ya llegamos, ya agotamos los medios, se me vencieron los papeles, siguen pidiéndome más papeles, me piden plata, no tengo plata, quieren sobornos, quieren chorizos. Todavía fuera chorizo chino, que es chiquitito, dijo un chino, pero son unos chorizos ticos, parecen mortadelas. Y ahí hay que prepararse, porque lo que sigue es el milagro. Son una serie de escalas que muchas veces van empeorando. Y cuando van mejorando, nos ha ido tan feo que ni cuenta nos damos que las cosas están mejorando. Esto pasó en la vida de José, y leemos, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. También está en las pantallas. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Qué hacía José? Apacentaba ovejas. No era que estaba en la oficina y se lo tiraba rico. Hay gente que cree que José simplemente era un vagabundo. No, él también apacentaba ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahí empieza el bullying. No podían hablarle pacíficamente. Le caía tan mal José que siempre le respondían mal. ¡Jale para allá! ¡Deje joder! ¡No sea majadero! Bueno, si sobra. No podía ni repetir José la comida. Nunca le hablaban pacíficamente. Tenían al pobre Huila a 6. Lo andaban a la patada. Y soñó José un sueño, porque José significa el que sueña. Y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: entonces reinarás tú sobre nosotros. Ellos ya interpretaron bien el sueño. O señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron todavía más. Si les caía mal, le aborrecieron todavía más a causa de los sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, qué casualidad, 11 manojos, 11 estrellas, 11 hermanos se inclinaban a mí. Y le contó a su papá y a sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en ella. Uno de los grandes problemas del ser humano, de nosotros como seres humanos, es que nunca contamos con el panorama completo de la vida. Hoy usted y yo conocemos el panorama completo de la vida de José, ¿cierto? Sabemos cómo va a terminar, sabemos cómo termina el capítulo 50, sabemos que en Hebreo se nombra a José y dice que él dio órdenes acerca de sus huesos para llevarlo a otro lugar después de que él muriera, que no lo dejaran en la tierra de Egipto para estar junto con sus padres. Pero José no conocía el panorama completo. Y esa es la duda que nos llega a nosotros cuando atravesamos diferentes circunstancias. No conocemos el panorama completo. Y ahora lo vamos a ver más adelante. A veces no es tan lindo conocer el panorama completo. O sea, si alguien me da una película de mi vida y lo que va a pasar en el 2025, en el 26, 27, y llego al 30 y no aparezco en la escena. Se perdió el personaje. El chaval no muere de la película. O sea, ¿por qué no estoy en las escenas del 2030, papi? ¿Por qué no está? Porque el que cuenta la historia es su hijo. A veces no es tan lindo conocer el final de la historia, pero eso nos atormenta a nosotros, hermanos, el no conocer todo el panorama. Solo Dios conoce todo el panorama. El justo por la fe vivirá. Y entonces cuenta de un hombre que quedó náufrago en una isla, y este hombre, empieza con lo que le queda del barco, empieza a hacer una choza y agarra las palmeras de las pipas, de los cocos, y hace la choza, y de vez en cuando se iba para la choza. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? No es nada pachuco. O sea, era una choza. Es que en Costa Rica vulgarmente se le dice a la casa choza. Vamos para la choza. Pero ahí sí era una choza, era una casa hecha con palmas
de coco. Y entonces si él decía, vamos para la choza, los hermanos no se enojaban ni se avergonzaban. No decían que era muy corriente ni que era un pachuco. El caso es que el hombre se queda dormido y un día cuando vuelve a ver, se despierta el humo y la choza se está quemando. Y él empieza a renegar y a renegar contra Dios y a renegar contra las circunstancias. Así somos nosotros cuando nuestros planes caen al suelo, cuando llegamos a un callejón sin salida, cuando las cosas no salen. Mire, hermano, tenga cuidado, y usted que tiene hijos, cuando la Biblia dice en Deuteronomio 6 que estas palabras las enseñarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, al desayunar, al almorzar, al cenar, yendo por el camino, al trabajar, no es algo que cuando desayunamos y cuando nos levantamos sacamos la palabra de Dios y la predicamos. ¿Sabe cómo lo hacemos? Con nuestro testimonio. Cómo ellos me ven orando a Dios, cómo ellos me ven dándole gracias a Dios, cómo ellos me ven cuando no tengo plata, cuando tengo plata, cuando las cosas salen, cuando no salen. Les estoy enseñando cómo es que se vive la vida. Y ayer puse de ejemplo a Limni y a Víctor, sin querer queriendo, yo no me acordaba el nombre, solo me acordaba que alguien le había dicho en un problema cómo va a contestar el examen. Fueron las palabras, un culto de estos de oración, porque dice Víctor que le pasó un problema y le bajaron la placa y todo. Y claro, uno se pone, hermanos, como Ramón, el del Chavo del Ocho, se pone chivísima y a tirar el sombrero, porque, hermano, el último comedio de trabajo ni le quitan las placas para hacer viajes ahí de Uber. Y entonces Limni le dijo, y me gustó porque es una predicación que hemos tenido aquí: todas las pruebas son un examen. Cuando usted pasa por diferentes pruebas, simplemente Dios le está poniendo una hoja, una lapicero y dice, ahora conteste. ¿Qué va a contestar usted hoy que se quedó sin trabajo? ¿Qué va a contestar hoy que le dieron una mala noticia acerca de una enfermedad o un tratamiento? Contésteme. Entonces Dios saca una hoja y la pone allí y le hace un examen, y ahora sí aprenda a contestar. Porque si usted contesta mal cualquier examen que le hagan en el colegio, en la universidad, ¿qué es lo que le va a pasar? Tiene que volverlo a hacer. Y es mejor no repetir los exámenes tan duros, ¿verdad que no, hermanos? Entonces fue lo que Limni le dijo a Víctor: papi, ¿cómo va a contestar este examen? De ayer, no me acordaba quién era, pero María Lenis, qué bárbara. Y Lenis, qué memoria. ¿Cómo contestamos los exámenes de la vida? Entonces cuando este hombre está allí, se queda dormido, chiva de pelear con Dios. Yo me imagino a Jonás más o menos. Jonás, que por todo se enojaba. Hay gente que por todo se enoja. Un día Dios se le dijo: Jonás, haces bien en enojarte tanto. Hermano, deje de enojarse tanto. Hay gente que se levanta, qué día más bonito, pero hace, ¡pum!, se maja el dedo gordo para estar bravo. Cuando lo despierta la sirena de un barco, vienen y lo rescatan y le dicen: pero ¿cómo me encontraron? ¿Qué fue lo que pasó? Después de haber dicho un montón de barbaridades, le dice la gente del barco, dice: es que vimos el humo de las señales que usted nos hizo para venir a rescatarlo. ¿Cuáles señales hizo él? O sea, ¿cómo el que su choza se quemara, hermano, sirvió para que lo rescataran? Porque Romanos 8:28 dice: sabemos, estamos seguros, conocemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. ¿Estamos bien? No es, hermanos, la traducción más exacta es que Dios hace que todo lo que me pase, malo o bueno, Él va a hacer que trabaje a favor mío. Eso es como cuando hacemos un pastel, un cake, una torta de cumpleaños. Le echamos harina, agarramos mantequilla, agarramos royal ahí para huevos, bueno, un poco de azúcar, leche. Y de eso solo me comería yo la leche. Yo nunca he visto a nadie, excepto al hijo de Chino y de Sharon, agarrando el coso de mantequilla y comiéndose el tarro de mantequilla. Es rico con pan, ¿verdad? Es rico con una comida. La harina, ¿quién agarra un poco de harina y se la come? Así que rico la harina. Yo le sale un morenito, exenti. Hágase unas alipitas, hágase unas tortitas, unos waffles, qué rico. Pero la harina sola no, ¿verdad? Huevos, ¿quién agarra huevos? Echa 3 huevos a una, los bate y se los tira así crudos. ¿Y el royal? ¿Quién agarra ese asunto y se toma una cucharada de royal? Pero agarre todo eso y revuélvalo. Y revuélvalo y póngalo a cocinar. Y le va a salir una rica torta, un rico queque de cumpleaños, un rico pastel. Eso es lo que hace Dios con todos los problemas. Con las cosas buenas o malas, las que nos comeríamos y no las comería, Dios agarra, las bate y hace que todo obre para bien a los que aman a Dios. Tenemos esa premisa. Así que lo primero que vamos a ver, hermanos, es el sueño de José. Empecemos el viaje. El viaje de ese José
contándole los sueños a los hermanos. José, que tenía apenas 17 años, era un adolescente, estaba entrando a la juventud y Dios le da dos sueños, sus hermanos lo interpretan bien. Entonces nosotros vamos a acostarnos y a adorarte. Esa era la interpretación del sueño, está bien, ¿verdad? Esa era. Ellos sabían interpretar sueños también. Pero eso le causó que, tras de que no lo querían como mucho, no era muy popular porque era el hijo preferido del tata, era el de la argolla, del papá. Al contarlo José, los puso más bravos todavía. ¿Qué es lo primero que soñó José? Que se encontraba con sus hermanos en medio del campo y habían unos manojos de trigo, y que el manojo de José se levantó erguido sobre los demás, y los de los hermanos lo rodearon y se inclinaron ante el manojo de José, ¿verdad? Fue el primero que pasó. Cuando sus hermanos escuchan este sueño, le dicen: entonces es que vas a ser rey sobre nosotros y nos vamos a inclinar. Yo no sé si José estaba seguro, pero ellos supieron interpretar el sueño. Creo que estaba jamón, estaba fácil. El segundo sueño, el cual también se lo cuenta a sus hermanos. Algunos dicen que era un error. No hay que contar todo, porque hay gente que le cae mal. Hay que saber contarlos. Hay gente que cuenta todo. No todo se lo podemos contar a todos. La Biblia dice que riamos con los que ríen y que lloremos con los que lloren. Es muy fácil llorar con los que lloran. Reír con los que ríen cuesta mucho, hermanos. Hay gente que no se alegra que a usted le esté yendo bien. Hay gente que no se alegra cuando usted pudo cambiar el carro. Hay gente que no se alegra que usted tenga un carro mejor que el de él. Cuesta más reír con los que ríen que llorar con los que lloran. ¿Cierto, hermanos? Y entonces José lo contó y caía mal. Y una historia de esas para alguien que cae mal es lo peor que puede pasar. Así que vamos a hacer la primera escala del vuelo de José. José contó los sueños. Se supone que Dios lo va a levantar, que sus hermanos se van a postrar, que incluso su papá y su mamá se van a postrar. Qué sueño más lindo. Tiene un final feliz y vivieron felices para siempre. Pero no, la primera escala del viaje de José, ponga allí, es que es lanzado a una cisterna. José es lanzado a una cisterna. Una cisterna era un pozo de agua. Muy probablemente los hermanos habían ido a pastorear ahí porque tenían el agua cerca. Y José tiene la primera escala de su viaje. Dios le hace una promesa. Sus hermanos saben cuál es la promesa. Ellos van a postrarse ante José. Y sin embargo, hermanos, José se encuentra en una cisterna. Los hermanos de José estaban apacentando las ovejas de su padre, y Jacob envía a José, quien tenía 17 años, dice la Biblia. Génesis 37, 23. Ellos ya, donde lo vieron venir, ya habían planificado que en cualquier momento lo mataban. Y donde lo vieron venir, sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron a la cisterna. Ve qué pero más lindo. Cuando la Biblia tiene un pero, es la gracia de Dios trabajando. Ellos lo echan a la cisterna, al pozo de agua. Sin embargo, dice, pero la cisterna estaba vacía. La cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Una caravana de ismaelitas, descendientes de Ismael, que se dirigía hacia Egipto, lo venden por 20 monedas de plata. Y ahora el joven José se dirigía a Egipto en calidad de esclavo, que es la segunda escala. O sea, la primera escala es que lo echan a la cisterna, lo dejan sin la camisa, hermanos. Que la cisterna estuviera vacía significa la misericordia. Todavía no estamos en la segunda. Pero ahí déjela, ya la puso. La misericordia de Dios obrando allí y la providencia divina, hermanos. ¿Por qué la cisterna estaba vacía? Porque Dios tenía un propósito para José. José no iba a morir ahogado como sus hermanos seguramente pensaron. La Biblia dice, lo echaron a la cisterna de agua, pero la cisterna estaba vacía. Esta es la primera etapa del viaje de José, que empieza a una edad de 17 años. Pero allí Dios empieza a enseñarle que no importa dónde ni cómo se encuentra, Él siempre tiene el control y Él siempre va a estar con él. Vean, hermanos, en las siguientes escalas vamos a ver donde claramente el autor dice, pero Dios estaba con José en la casa de Potifar. Dios estaba con José en la cárcel. Aquí no dice Dios estaba con José en la cisterna, pero ahí está. Lo echaron a la cisterna y la cisterna estaba vacía. Dios estaba con José cuando lo echaron a la cisterna.
Hermanos, lo que pasó ahora, lo que pasó en su vida, lo que le pasó a José, todo lo que a usted y a mí nos pasó la semana pasada, el mes pasado, ¿usted cree que a Dios lo tomó desprevenido? La Biblia dice: mi embrión vieron tus ojos, y en mi libro estaban escritas todas aquellas cosas que yo iba a vivir y no había vivido ni un día. Así que lo que le pasó a usted ese día en San Carlos, ya Dios lo sabía, que le iban a quitar la placa. Lo que le pasó a Felipito, ya Dios lo sabía. Lo que le pasó a usted, hermano Marcos, a usted lo agarró desprevenido, a Dios no. Lo que a usted le pasó, hermano, a usted lo tomó desprevenido, a Dios nada lo toma desprevenido. Él ya escribió en su vida, cada día de su vida, y usted ni siquiera había nacido. Su embrión vieron sus ojos. En el momento en que el espermatozoide fecundaba el óvulo, se formó el embrión y ya Dios sabía cada día de su vida. Así que nadie se adelanta a morir. ¿Sabe cuándo se muere la gente? El día y la hora que nadie sabe, pero que Dios sí sabe. Solo las gallinas de turno se mueren a la víspera. Las mataron ayer para comérselas hoy. Pero nosotros somos como una caja de leche. Yo nací el 11 de julio de 1965, 58 años. Y atrás de mí, como una caja de leche, dice: consúmase antes de tal fecha. Ese día usted lo tiene escrito también. Qué bueno no conocerlo, ¿verdad? Así que no quiero conocerlo. Dios empieza a enseñarle a José que no importa dónde ni cómo se encuentre, Dios siempre tiene el control. Esto también pasará, y todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Y se lo lleva a la segunda escala. Seguro dice José: y me van a asustar. ¿Usted cree que José pensaba que Dios estaba con él? Bueno, Dios estaba con él, pero lo más importante es que José estaba con Dios. Y José amaba a Dios. Y si usted ama a Dios, todo lo que le pase, Dios va a hacer que sirva para su bien. ¿Cuántos aman a Dios? Amén, esté tranquilo. Génesis 37, 28, cuando pasaban los madianitas o ismaelitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y le llevaron a José a Egipto. En este momento vemos la escala, como sus hermanos intentaron matar a José y luego lo vendieron como esclavo. Hermano, yo no sé qué le ha pasado a usted con su familia. Yo no sé, porque no hay nada más triste que la traición. Y la traición nunca viene de mis enemigos, porque yo de un caballo espero una patada, pero de mis amigos, de mis seres amados, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, de mamá o papá, yo no espero un maltrato. Pero aquí en la historia de José, sus mismos hermanos lo venden, sus mismos hermanos quieren matarlo. Así que, hermanos, Dios va a hacer que eso también sirva para bien. Y que usted sepa que a pesar de que Dios permitió eso y que no era lo que Él quería, Él va a sacar algo bueno de eso. Amén. Y entonces es vendido, y los hermanos y todos los demás, y el mal que nos han hecho, hermanos, y las heridas que nos han causado, hermanos, Dios los va a usar a favor suyo. Es más, usted y yo hoy somos lo que somos, no gracias a los momentos buenos, gracias a los momentos malos que nos pasan. Ningún capitán se hace experto, hermanos, navegando en lagos tranquilos y en piscinas. Se hacen expertos cuando van y pasan los grandes mares, cuando pasan las corrientes y las tormentas tan grandes. Amén. Seguramente, esto pienso yo, José iba llorando, estoy solo especulando. ¿Será que las promesas que Dios me dio, los sueños que Dios me dio, espérese para hacer números, será que comí pizza el día anterior y entonces el estómago no me dejaba dormir y empecé a soñar? Porque hay hermanos que tienen sueños de pizza y creen que son de Dios. Y cuando usted come mucha pizza muy tarde, hermano, no lo deja dormir. No duerme bien y sueña con Satanás y sueña con el anticristo. Y José seguro pensaba: ¿será que lo que tuve fueron sueños de pizza? Porque la gente cree que si eran de Dios todo tiene que salir planitititito, todo tiene que ser en línea recta, pero no. Una cisterna, ahora voy para Egipto. Y ahí en Egipto, hermanos, sabiendo nosotros, porque nosotros sí conocemos todo el panorama, que Dios cumple lo que promete, porque Dios nunca le debe nada a nadie. Hermanos, Dios no le debe nada a usted. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Él no puede dejar de cumplir sus promesas. Y si Dios le prometió a José por medio de un sueño que era de él, que sus hermanos se iban a postrar, que su papá se iba a postrar, eso se iba a cumplir. Pero no parecía. Y hace la tercera escala. ¿Cuál es la tercera escala de José? José en la casa de Potifar. José en la casa de Potifar. Potifar significa el que Dios rajá
da todo, o que el Dios ha dado, o como dicen los chiquillos, el Dios rajado. Recuérdese que Dios para los egipcios era Ra. Lo que el Ra ha dado, así significa Potifar, es un regalo del Dios de los egipcios. Pero para nosotros sería rajado, rajado era Potifar. Él está en la casa de Potifar. Como esta inteligencia artificial, hermanos, lo asusta uno siempre. Hoy abro y como prediqué esto ayer, veo un reel de José llegando donde el faraón, interpretando los sueños. Y fue muy bonito porque ¿sabe quién fue el que lo sacó de la cárcel ahí? Potifar. O sea, cuando lo mandan a traer, ahí ponen a Potifar, que es el que lo trae delante del rey. Parece que a Potifar le dolió mucho mandar a José a la cárcel. Una vez que José llega a Egipto, fue comprado por un hombre llamado Potifar, que era el capitán de la Guardia Real. Imagínense, como él era el país más poderoso del mundo, era el encargado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en aquel tiempo. Y ahí va José a trabajar. José viene a ser ¿qué? Pastor de ovejas. ¿Qué lo va a llevar Dios al final de la historia que usted y yo conocemos? Porque Dios conoce el final de su historia, hermanos, y de mi historia. Por eso Isaías dice: decida al justo que le irá bien. ¿Por qué? Porque Dios conoce el final de tu historia a través de muchas tribulaciones que no nos vamos a brincar, pero el final de la historia es que nos va a ir bien, porque todo va a ayudar para bien a los que le amamos. Y desde el primer momento que José llega a la casa de Potifar, Dios prosperó todo lo que hacía José. Por esta razón Potifar lo pone de mayordomo, encargado principal de toda la casa, y lo único por lo que se preocupaba Potifar era por el pan que comían, dice la Biblia. Génesis 39:4: hacía yo José gracia a los ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía estaba a cargo de José. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso semblante y bella presencia. El carajo, es que es el problema de los guapos, hermanos, que a veces viene la tentación. José era guapo. Ahí lo dice la Biblia, era de hermoso semblante. Desde que llegó la esposa de Faraón, dice: ven ese viejo panzón y pelón ahí, ve a José tan guapo, hermanos. Y José era el hombre de confianza. José nunca tuvo problema con ser el segundo en ningún cargo. Hay gente que tiene eso: yo soy el que hago todo y el que se lleva la gloria es el pastor. ¿Qué problema tiene? Yo tengo que hacer lo mejor para Dios porque yo le sirvo a Dios. José fue el segundo en la casa de Potifar, pero al final era el primero, porque todo lo que se hacía era lo que José decía, hermanos. José era pastor de ovejas. ¿Cómo iba a llegar a administrar todo un pueblo tan grande, un país tan grande como Egipto? Bueno, a través de estas escuelas. Porque estos escalones y estas escalas, hermanos, son escuelas de preparación. A Dios no le interesa tanto darle el milagro que usted está pidiendo hoy, como la preparación y lo que usted aprende mientras Dios le da el milagro. Hay gente que si Dios le diera el milagro hoy en línea recta, porque hay gente que cree que es una máquina expendedora de dulces o algo. Usted mete una moneda, jala una palanca y sale la Coca-Cola. No, Dios no es así. Dios no es el genio de la lámpara. Hay cosas que Dios no le ha dado porque lo echan a perder a usted y a mí, hermanos. Y aprendimos aquí que el sí de Dios me bendice, pero que el no de Dios me protege. ¿Estamos bien? El sí de Dios me bendice, pero cuando Dios me dice no, me está protegiendo. Por algo salen las cosas y por algo no salen las cosas. Aprenda eso, hermano, porque usted lo va a ver y lo va a tener que aplicar muchas veces en su vida, y se lo va a enseñar a sus hijos a la hora de enfrentarlo, hermanos. Él está en la residencia del mero en Egipto, de Potifar. Es el encargado, hermanos. Ahora me pregunto, cuando sus hermanos conspiraron para matarlo, ¿se imaginaron todo eso? José se imaginó todo esto, hermano. Hay cosas que usted no se imagina por el camino que Dios le ha permitido pasar, y después usted va a decir un día: con razón, si yo no hubiera pasado esto y esto, no hubiera recibido esto. Y hoy aprovecho esto gracias a que pasé por este lugar por donde asustan, hermanos. Lo que pasa es que José era un hombre que amaba a Dios, y recuerde que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Es posible, hermanos, que usted crea que hoy está atravesando un gran problema y que esto sea el final de la historia, pero no.
Dios tiene un final mejor para usted y para mí que lo que usted está viviendo aquí y ahora. No es el aquí y el ahora. ¿Sabe cuál es el problema? Que no aprendemos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, dice Pablo. Yo he aprendido, Filipenses 4:12, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. El único verso que sabemos es el que sigue, 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo, ¿qué? Vivir en abundancia y vivir en escasez. Vivir con todo y vivir sin nada. Y es algo que se aprende. Y a veces se aprende mucho. Pero usted puede vivir esto que usted está pasando. Usted lo puede. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Hay gente que por no disfrutar, por anhelar lo que no tiene, no disfruta lo que hoy sí tiene. ¿Cuántos pudieron desayunar hoy en la mañana? Hoy en casa había un gallo pintito que era incluso de ayer, con coditos que habíamos hecho. A nosotros nos gustan los macarrones del día anterior, echárselos al gallo pinto. Me encanta, hay gente que no, a mí me encanta. Y todavía hoy había, qué rico, hermanos. Eso es un manjar, eran de ayer. El pancito era de antier. Pero era un pancito blanco, don Ramón, el que comimos aquel día, todavía había. Entonces lo partimos, mi esposa y yo, bendijimos aquello, y aquello era un manjar, hermanos, contento con lo que tenemos hoy. Cuando usted no es fiel en lo poco, Dios no le va a dar lo mucho. Si usted no sabe agradecerle el pan añejo que tiene, hermanos, Dios no le va a dar lo mucho. Hoy yo comí pan añejo por pereza de ir a comprar. No, no era eso. Ahí había ese, todavía estaba bueno, unos 4 puntillos verdes que tenía y nada más. Pero por lo que yo pasé, por las pobrezas que pasé cuando niño, por la escasez que pasé, a mí nadie me tiene que enseñar. Solo la Biblia lo que hace es recordármelo. Esté contento con lo que tiene ahora. Dele gracias a Dios porque hay comida, el huevito. Hoy usted le da un huevito a sus hijos y hermanos, le echan el pan y Patronato Nacional de la Infancia. El cristiano tiene que ser un cristiano contento como Dios lo quiere. Y entonces, por ser fiel en lo poco, un día Dios lo va a poner en lo mucho. ¿Qué dice Génesis 39:2? ¿Está ahí? Mas Jehová estaba con José ahí en la casa de Potifar, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios estaba con José en la casa de Potifar, y ahora tiene que pasar de la casa de Potifar en la 4ª escala a la cárcel. Vea qué lindo viaje el que está haciendo José. Qué buena escala, ¿verdad? Como cuando se pone el avión chúcaro ahí arriba y hace una Ave María. ¿Qué pasa aquí? José era un hombre apuesto, ¿verdad? El hombre era guapo, pero era fiel. Los guapos somos fieles, eso es lo que pasa. La esposa de Potifar pone los ojos en José y le dice, ella quería, siempre le mandaba en directo, machito, ¿cómo va, morenito? Ella era resbalosa, dijo Cantinflas. Y un día José viene del baño, iba para el baño, andaba con una toalla y le dice, ¿verdad que mi esposo Potifar te ha puesto a cargo de todo lo que es de él? Y dice, sí, pues yo soy de él. Yo también le pertenezco, así que usted está a cargo de toda la finca. Y entonces José hizo las del león Melquiades. ¿Cuándo se acuerdan las fábulas de Melquiades? Dice, huyamos hacia la derecha, porque es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó el santo. Y entonces salió en carrera, ella se asió del paño, hermanos, y José salió desnudo. No existía Red Point ni nada de eso, él salió desnudo. Y ella empezó a gritar, ay, vean lo que quiso hacer este esclavo hebreo, con lo que nos ha pagado, todo el bien que le hizo mi esposo, lo hemos tratado, no hay peor que ayudar a un pobre. Y entonces llegó la gente y lo acusó de que el esclavo hebreo, ella era la resbalosa, dijo el hermano Cantinflas, de que él la había querido violar y mentirosa. Entonces Potifar envía al inocente José a la cárcel, y una vez en la cárcel, Génesis 39:21 en adelante empieza diciendo, me encanta, pero Jehová, ve el pero la cisterna estaba vacía, pero Jehová estaba con José
y le extendió su misericordia en la cárcel y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender. El jefe de la cárcel agarró vacaciones, hermano. Cosa alguna de las que estaban al cuidado de él, porque Jehová estaba con José. Qué bueno, ¿verdad? Ver eso. Si la gente supiera lo que es tener un hijo de Dios trabajando con ellos, si la gente supiera la dicha que es que usted esté trabajando con ellos, les iría bien. Como dijo mi esposa cuando estaban asaltando en Alajuela todos los locales, ella trabajaba en una joyería de lujo frente al parque y contrataron un policía y un guachimán que era el peor ladrón, y entonces le dice Roy: tengan cuidado, chiquillos, con quién dejan entrar, cierren y todo. Y le dice Lili: aquí no se van a meter a robar. Le dice: ¿por qué? Porque yo estoy aquí trabajando. Ahí cambia, ya él echó el guarda y todo. Solo que Lili dijo eso. No, la gente va a dar más crédito al capitán del barco, dice Pablo, que al Hijo de Dios. Pero eso es así. Si la gente supiera quién tiene contratando cuando lo contrata a usted, el tipo de bendición que contrató, y de gratis es esa bendición. Ahora José pasa de pastor de ovejas a mayordomo de la casa del guardia del faraón, pero ahí pasa ahora a administrar a la cárcel. ¿Están conmigo, hermano? Me voy a entender. Él tiene que ser el administrador de Egipto, pero era un pastor de ovejas. ¿Qué nos lleva a Dios? A administrar toda la mansión de Potifar y luego administrar la cárcel, hacer inventarios, hacer las compras, que no falte nada, para después llegar a la penúltima escala del vuelo. Aunque José lo ignoraba, Dios lo estaba preparando para algo más grande. Tal vez usted lo ignora, hermanos, pero déjeme decirle algo: lo que usted está por recibir no es lo que tiene ahora. Igual, yo no soy lo que era antes, pero tal vez no soy lo que Dios quiere, pero ya no soy lo que era antes. Y lo que Dios tiene para usted y para mí es más grande que lo que nos imaginamos. La Biblia dice que son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido pensamiento humano, las que Dios tiene para ustedes que le aman. Amén, hermanos. En la mañana, hermano, José se da cuenta de que entra el copero y el panadero de Faraón. ¿Se acuerda la historia? Y los dos tienen unos sueños: una canasta llena de pan, aquí el otro con el vino. El copero era el que servía el vino a la mesa del rey. Todo vino y comida que le trajeran al faraón, él lo probaba. Si lo trataban de envenenar, se moría el copero. Ese era Nehemías también con el rey Artajerjes. Era el copero del rey, era alguien de confianza. Por eso cuando Artajerjes ve a Nehemías con el rostro caído, claro, tiene que preguntarle: ¿usted sabe que este chivo con faraón? Y se suicidaba él y suicidaba a faraón también. Entonces ellos tienen dos sueños. ¿Quién permitió esos sueños? Dios. Esos sueños eran de Dios. Y entonces José, que era el soñador, les llama y le dice: ¿qué es lo que les pasa? Que están turbados. Le dice: bueno, yo tuve un sueño, y 3 días después, y el copero otra cosa. Y le dice: pues eso no es bueno conocer la historia, ¿verdad? Todo el panorama. Porque entonces les dice lo que les va a pasar en 3 días. Le dice: al copero lo van a restituir, y el faraón lo va a mandar a llamar y lo va a restituir. ¡Ay, qué bueno! Y le dice el panadero: y a mí el faraón también me va a mandar a llamar. Sí, también, pero a ustedes se lo va a echar, lo va a matar. No es tan bueno conocer la historia, ¿verdad? 3 días antes. Así que confórmese con lo que Dios le da cada día, con el maná que Dios le da cada día, y con saber que Dios tiene todo el panorama y Él conoce todo. A los 3 días, en efecto, mandan a llamarlos. Al panadero lo decapitan, al otro lo reinstalan, y José le grita: cuando estés delante de tu rey, de Faraón, no te olvides de mí. Y dice: sí, pero no. Sí, y se le olvidó. 2 años después fue que se acordó de lo que le había prometido a José, hermanos. A veces pareciera que la cárcel encierra nuestros sueños, ¿verdad? Como que los entierra. Y en algún momento todos nosotros nos hemos sentido como encerrados, como ese callejón sin salida donde se acaban los sueños, hermanos. Y cuando nos encontramos en el callejón sin salida, nosotros empezamos a pensar en la promesa que Dios nos hizo, si era de Dios o no era de Dios. Pero, hermano, el cristiano es como Caleb. Caleb significa perro de traba. No se suelta la promesa de Dios, no importa lo que le digan. Caleb, el que llegó como un espía juntamente con Josué a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Caleb significa perro de traba, como un pitbull. Se agarra y no se suelta. Y viene la quinta escala. Ahora José es llevado de la cárcel al palacio. Quinta escala. La cuarta:
Ah, no le den puerto. Cuarta, entonces. Tengo mal yo. José es enviado a la cárcel, es la cuarta. Y la quinta, no le habían puesto. Ah, estamos mal. La quinta, José va de la cárcel al palacio. Vea cómo va las escalas, ¿verdad? Hermano, nunca desmaya al borde del milagro. Nunca desmaya al borde del milagro. Cuando Dios promete un milagro, cuando Dios promete algo, lo cumple. Nunca desmaya al borde del milagro. 2 años después de ese acontecimiento, Faraón tiene un sueño. Y ahí no se acordaba el copero, entonces Dios le pone un sueño a Faraón. Y Faraón no podía dormir. Y Faraón estaba inquietado. Entonces el copero dice, ¡ah! 2 años después dice, se me había olvidado. Yo conocí a un chavalo ahí en la cárcel. Ya José tenía 30 años. Y vieras que él me interpretó los sueños a mí y a Jorgillo, el panadero. Y digo que a uno le iban a cortar los melcochones y a otros le iban a restaurar al palacio del rey. Y así se cumplió. El faraón mandó a llamar a todos los sabios de Egipto y ninguno, hermano, siendo tan famoso, lo pudo interpretar. Entonces mandó a llamar a José. Vieras que me encanta porque José era vanidosillo, hermanos. Son cosillas que uno ve aquí de camino. Génesis 41, 14 y 15 dice: entonces Faraón envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Sin embargo, primero muerto que sencillo. Lo mandaron a traer apresuradamente. Sin embargo, José se afeitó, mudó sus vestidos, bien catrineado, se fue frente a Faraón. Hermanos, la vida se enfrenta con prestales. Como decía una hermana en Alajuela, estoy pasando muchas pruebas elegantemente, sin demudar mi rostro, sin darle lugar al diablo, sin hacerme el pobrecito ni vivir de lastimero, porque soy un hijo de Dios y he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. ¿Alguien puede decir amén? Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. Miras que más adelante usted lee y José dice: no, Dios es el que va a interpretar el sueño, Dios es el que va a dar la interpretación. Me encanta que siempre dependamos de Dios. Y Faraón le cuenta que soñó con 7 vacas gordas y que después vinieron 7 vacas flacas y se comieron las 7 vacas gordas. De ahí salen las vacas flacas. Hay gente que está pasando las vacas flacas, los años difíciles. Después tenía 7 espigas muy gruesas, bien ricas. Y después vinieron 7 espigas todas hechas pistolas y se la comían. Entonces José le dice: ese sueño es lo mismo como los que tuvo con sus hermanos. Era lo mismo, nada más que en uno parecía el papá. Van a haber 7 años de escasez. Primero 7 años de abundancia, pero después van a venir 7 años de escasez como nunca ha visto en toda la vida. Usted necesita poner a alguien sabio para que administre esos 7 años. ¿Usted cree que José, administrando el ganado de su papá, hubiera dicho eso? No, él ya sabía administrar. Él pasó por 2 escalas donde aprendió a administrar diferentes volúmenes y tipos de administración. Y le dice: tiene que poner a alguien sabio para que administre los 7 años de abundancia, para que en los 7 años de escasez no falte la comida. Y así lo hizo. Y entonces Faraón pasa de la cárcel al palacio. Y entonces usted y yo tenemos que aprender que nadie le quite propósito a nuestra vida, por más adversidades que tengamos, hermanos. Las adversidades solo es un medio que Dios va a usar para cumplir su propósito. Dios está trabajando en usted a través de las adversidades. ¿Cuáles han sido nuestras oraciones más vividas? Cuando la hemos visto fea. ¿Cuáles han visto nuestras oraciones más sentidas, aunque oremos siempre sentido? Cuando, hermanos, ha pasado de una oración a súplica y ruego en el espíritu de fe, y ya las palabras no nos salen. O solo a mí me ha pasado. José estuvo en la escuela que requería para lo que se esperaba de él, hermanos, porque Dios no llama a gente capacitada. Él llama a gente y la capacita para su obra, para que la gloria sea de Él. Yo no estoy capacitado para esto. Aquí está el primero que nunca estuvo capacitado para ser pastor.
Por eso digo, igual que David, que me identifico, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que tengas de él memoria, hermanos. Pasó de pastor de ovejas a mayordomo en la casa de Potifar, de mayordomo en la casa de Potifar a administrador en la cárcel, de administrador de la cárcel a administrador del reino más poderoso del mundo. Faraón le cuenta el sueño a José, él lo interpreta, él dice: ¿dónde voy a encontrar a alguien más sabio que José? Y entonces lo manda a llamar. 41:38 dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José. Recuerde que Faraón era el Ra viviente, el Dios viviente, y no podía interpretar los sueños. Faraón era el Dios viviente, y un simple esclavo hebreo le iba a interpretar los sueños al Dios egipcio. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa. Vea qué bendición. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, lo va a gobernar un hebreo, pastor de ovejas. Solamente que el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo. ¿Cuál anillo quitó? No le mandó a hacer un anillo que dijera José el encargado. Le dio el anillo que decía Faraón Ramsés II o Ramsés I. Ese fue el que le dio. Cuando José firmaba con el anillo sobre la cera, era la firma de Faraón la que estaba, aunque lo hubiera puesto José. Está bien. Y lo hizo subir en su segundo carro, el carro que decía Faraón. Y pregonaron delante de él: doblar las rodillas. ¿Se acuerda el sueño, José? No estaba terminado, pero ya empezaba a verlo. Doblar las rodillas sobre la tierra. Pregonaron delante de él doblar rodillas, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará la mano, ni puede alzar su pie en toda la tierra de Egipto hasta que ustedes digan que pueden alzarlo. Cuando José fue vendido como esclavo a los ismaelitas, nunca imaginó lo que iba a pasar ahí. Es más, el sueño de Dios es más grande que lo que usted y yo podemos interpretarlo. ¿Está bien? El sueño que Dios tiene para ti es más grande que lo que usted y yo creemos. No solamente se iban a inclinar sus hermanos y su padre, toda la tierra literalmente se inclinó a los pies de José. Por eso José es un tipo de Cristo. Ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que José viene de la raíz de Yeshua, es el Señor. Toda la gente decía: José es el Señor. Todos los reyes se inclinaban donde José. Todos los reyes le pedían cacao a José, le rogaban a José, tenían que hacerlo. Ni un pie se movía si José no lo permitía. Y entonces, hermanos, la hambruna se extiende aún sobre la tierra de Canaán, donde vive la familia de José. Luego la familia de José viene a Egipto a comprar. Usted sabe la historia, que él se deja al hermano, que después el papá tiene que venir, que le esconde una copa entre la harina, y pasa lo que pasa y lo que sucede en Génesis 50:20, que seguramente, estoy seguro, Pablo lo lee cuando escribe Romanos 8:28, cuando sus hermanos, el papá muere, llegan donde José y le dicen: mi papá dijo antes de morir que no nos perdonara y que no nos matara, y que ellos sabían que se la habían pelado, ellos sabían que habían hecho mal, José les podía liquidar. Y José dijo estas palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ese fue el propósito de ese viaje con escalas de José. José lo vio más abundantemente. Él vio a sus papás inclinados ante él, no vio a su mamá. Él vio a sus hermanos inclinados ante él, y vio a toda una nación inclinada ante él, y a todas las naciones del mundo conocido inclinadas ante él. Más abundantemente de lo que imaginamos o pedimos, es lo que Dios le va a dar a usted, y es lo que Dios me va a dar a mí. No en línea directa, en un viaje con escalas. ¿Alguien dice amén? Yo no sé en cuál escala usted se encuentra, pero la promesa de Dios es un sí y un amén, y siempre va a llegar. Habacuc dice: aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, en la manada no haya mantenimiento y no vea el producto de la majada, con todo me alegraré en Jehová. Aunque hoy no salga nada, aunque no tengo trabajo, aunque no tengo plata, aunque no valgo un 5, aunque más bien estoy enfermo, aunque con todo me voy a alegrar en Jehová. Más bien sin nada me voy a alegrar en Jehová, porque en las alturas, porque cuando yo estoy en su presencia, Él me hace vivir seguro. Y todo lo que usted y yo necesitamos es tener a Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.
Génesis 41, 46, tenía José 30 años cuando empezó a servir a Faraón, rey de Egipto. Se fue de la presencia de Faraón y viajó por toda la tierra de Egipto organizando, haciendo graneros, hizo bodegas, las hizo más grandes y las cosechas las guardaba. Y el hombre hizo un plan de administración increíble. Yo vi administración de la iglesia basado en José. Tenía 17 años cuando tuvo los sueños. ¿Cuánto tiene cuando empieza a ver su visión? 30 años, 13 años después. ¿Usted cuánto tiene esperando? Pero todavía le faltaba, porque le faltaban 7 años de abundancia y 7 años de escasez, 14 más. 27 años tenía José cuando vio a su papá y a sus hermanos inclinados también. Y usted está triste porque tiene como 5 años orándole a Dios por la conversión de sus hijos y eso. Nunca desmaya el borde del milagro, hermano. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo sigo creyendo, aunque no lo vea. Yo sigo creyendo, aunque lo que sienta sea lo contrario. Amén, hermanos. Dios ha prometido bendiciones grandes para su vida, también ha prometido bendiciones grandes para la iglesia, y así va a ser. Las escalas de Dios son necesarias. Dios va a llevarnos por diferentes escalas. Termino con Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay gente que desmaya al borde del milagro. Ya estaba el milagro y desmayan. No, hermanos, el justo por la fe vivirá. Si retrocediere, dice la Biblia, no agradará a mi alma. Yo voy a seguir, como decía Job, aunque me matare, yo seguiré confiando en Dios. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará el Señor, hermanos. Yo decía, cuando estábamos allá atrás de la cantina, yo decía, hermanos, Dios me va a dar un carro, aunque sea la carroza fúnebre, cuando me lleven a mí la caja, pero me lo va a dar. Y de ahí tuve varios pichirilos. Cuando Dios le da a usted un pichirilo, nadie se enoja. Qué bueno, ahí está el pastor empujando el carro. Ahí está el pastor llamando para que lo jalen. Cuando no tenía carro, que tenía que ver cómo me traían aquí desde Alajuela, 50 años tengo, 58. Casi 38 años pasé viajando a Alajuela aquí. La mayoría de ellos, hermanos, perdón, 38 años no, como 30. La mayoría de ellos, hermanos, sin carro. Gente que me viniera a dejar, gente que con mis hijos, hermanos, pagando un taxi. A veces Marvin Trigueros, que está ahí, me traía. A veces Francisco, lo que pasa es que el cabrón de Francisco hasta las 12 de la noche venía a traerme. Melissa y mi José dormidos ahí en una banca, hermanos, allá atrás de la cantina. Y yo a esa hora decía, Señor, ¿eso es lo que usted quiere para mí? Había que ir a hacer las tareas, 12 de la noche, Luis José y Melissa ahí dormidos. Ahí no hay problema, ahí que el pastor se lo lleve el diablo. Si Dios empieza a bendecir y puede comprarse un carrito, que es con un préstamo de la Mutual, entonces sí, está agarrando las ofertas. ¿Quién sabe qué está haciendo? Pastor, y metiendo uña. ¿Cómo le cuesta a la gente alegrarse con los que se alegran? Mientras usted esté empujando el Mercedes, aquello, la yema de huevo, no hay problema. Pero tarda usted en mejorar y dice, vale la pena ser pastor, ¿verdad? Claro que vale la pena. Me voy a ser pastor, pero entonces yo les digo, como dijo mi hermano Arturo, ojalá todos mis enemigos se hagan pastor para que sufran. La gente cree que ser pastor es andar en limosina y corbata. No es que usted lo que está viendo son los de Estados Unidos y uno que otro, no muchos. La mayoría, hermanos, hemos pasado por donde asustan y bien asustado, y hemos sacrificado a nuestros hijos y a nuestra esposa y Yo he venido aquí a predicar solo porque no me alcanza, en bicicleta de Alajuela, y he tenido que cocinar el arrocillo que tenía con mantequilla, porque ni manteca tenía ni nada, y sin, es que cosa más fea, hermano. Parece que Dios obra todo para bien, pero ni arroz con mantequilla y sin sal, porque no había ni sal para un huevo. Pero uno venía y predicaba contento, y a veces venía en bici y no había nadie. Así que vamos, ¿verdad? Pero no me quejo. Y en la palabra de Dios para todo, también Gálatas 6:9, no debemos cansarnos de hacer lo bueno. A mí me toca seguir siendo bueno. Está en mí, Dios me salvó, yo tengo que hacer lo bueno y buenas obras. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. ¿Cuántos dicen amén? Así que si estás en cualquier escala en tu vida, hermano, son una escala
Porque las promesas de Dios son un sí y un amén. Y Él cumple sus promesas. Alaba usted a Dios, hermano.